Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 16, Familia. Tienda de cómics Gold Allure, drogadicto Haitian Kings, Avenida Clarkson, 28 de enero de 2020. El carnicero se quedó allí sentado, congelado. La nota podría haberles parecido a todos los demás los garabatos de un loco. El papel semidescolorido de Tom y Cícero lo miraba como un rompecabezas burlón que, si tan solo pudiera resolverlo, si tan solo fuera lo suficientemente inteligente como para unir las piezas, podría recuperar su vida. Becca, su querida Becca, estaba en algún lugar, rehén de ese imbécil de Homeland con un niño. La idea casi lo tensó demasiado y rompió la cuerda salvavidas, pero respiró hondo y se calmó. Revisó la lista garabateada con crayón por millonésima vez, buscando algo que hubiera pasado por alto o una conexión entre los garabatos disparatados. Sin embargo, al mirar la lista, solo había un rayo de esperanza entre el atolladero de sinsentido que había escrito. El último punto de la lista. Superhombre. Todo el evento fue confuso. Si no hubiera visto a Becca ni se hubiera hecho los moretones que lo demostraban, podría haberlo confundido con un sueño. Pero era real, su Becca estaba viva, y había una persona en el planeta que podía decirle dónde la tenía el monstruo. Clark Kent, el superhombre. Butcher sintió que sus manos casi se le cerraban de nuevo, pero respiró hondo otra vez. Todo su entrenamiento, toda su experiencia, años de conspiración, seguimiento, zambullida en un montón de mierda, todo lo que había hecho, y ahora dependía totalmente de un maldito super. La sola idea le hacía hervir la sangre. El hecho en sí era suficiente para hacerle querer matar a alguien, bueno, a varias docenas de personas, pero necesitaba control. Su mirada se dirigió a donde Lois estaba sentada con el resto de los chicos. Parecía tan fuera de lugar entre el antro de drogas y los guardias fuertemente armados que los rodeaban. Allí estaba, con una notable barriguita de embarazo, los pies sobre otra silla y sin zapatos, bebiendo una especie de infusión que Milímetros le había regalado. Frenchie estaba a su lado limpiando su rifle de asalto, mientras que Kimiko, sentada a su lado, escribía constantemente en tarjetas que decían chico y chica, tocando esta última mientras intentaba transmitir algo que el otro hombre simplemente no entendía. Su mirada se dirigió entonces al otro ocupante de la mesa. Milímetros estaba en su portátil con la pantalla abierta en la noticia y el obituario de Susan Raynor. Al mirar la pantalla, Butcher no pudo evitar suspirar. Sabía que debería sentir más por su fallecimiento, pero en realidad, la muerte de Raynor fue más una complicación para él que una fuente de tristeza. Sin ella, tanto sus acciones como el mundo que habitaban eran mucho más peligrosos para todos. Ella nunca lo habría admitido, pero el esfuerzo y la presencia de Raynor en el tablero habían mantenido la balanza equilibrada. Había reemplazado al coronel como la intermediaria que mantenía a todos en sus puestos. Los Boys, Boug, el ejército estadounidense, los superhéroes e incluso Sam Lane se mantuvieron, bueno, en su mayoría, en sus puestos porque Raynor había blandido el gran garrote de la CIA para mantenerlo así. Sin embargo, con su muerte, el tablero no solo quedó en caos sino también abierto. Ese pensamiento era el que se le metía en la cabeza. Las posibilidades ahora que el statu quo había desaparecido. Ese statu quo había sido una paz incómoda y a veces volátil, impuesta por el miedo mutuo, pero mientras otros temían lo que sucedería ahora que la paz había desaparecido, Butcher no. La supuesta paz que Raynor se había dedicado a imponer era simplemente miedo a apretar el gatillo, a arriesgarse con Boug, y había sido una paz que habían ido perdiendo poco a poco. Así que al diablo con la paz, al diablo con el statu quo, al diablo con mantener a cada uno en su carril. Boug quería jugar sin reglas. Le parecía bien. Sin embargo, si iba a hacer algo, necesitaba a alguien de vuelta, o al menos a alguien con suficiente influencia para que lo que hacía fuera tolerable, aunque no contara con la aprobación de los poderosos. Con Raynor desaparecido, solo quedaban dos personas en la Tierra que encajaban en el puesto. Ninguna de las dos era una gran opción para Butcher, y si hubiera tenido una tercera, la habría aceptado, pero había que jugar con las cartas. Mallory lo odiaba a muerte y no quería volver a verlo, pero era un festín movible, ya que su protegido acababa de ser asesinado.
También odiaba a los superpoderes tanto como él y, al igual que él, ahora tenía muy poco que perder, y existía la posibilidad de que quisiera volver. Sobre todo después de años de mantenerse al margen, Mallory nunca lo admitiría, pero sabía que lo extrañaba, la adrenalina, el poder que una vez tuvo. Ella fue su primera y mejor opción, la otra fue Isam Lane. Aunque nunca lo diría en voz alta, le gustaba Lois y, mejor aún, la admiraba un poco. Era muy buena en lo que hacía, aunque tuviera una moral irritante. Su padre, sin embargo, era harina de otro costal, y por harina de otro costal se refería a un tiburón blanco con la misma conciencia que uno. Sam Lane sentía un odio hacia los superpoderes que incluso eclipsaba el suyo propio. No tenía ni idea de dónde venía, pero todos los que lo conocían sabían que Sam Lane quemaría un edificio lleno de huérfanos si eso significaba matar a un superpoder. Mallory una vez había llamado a Sam Lane el único patriota verdadero que había conocido, y lo había dicho tanto como un elogio como una advertencia. Era la única persona que Butcher recordaba que la asustaba. También sabía que ambos tenían una historia juntos. Él no la conocía, pero la forma en que Mallory la había contado había sido muy agradable. Soltó un profundo suspiro mientras se levantaba, guardando con cuidado el preciado papel en su bolsillo antes de levantarse. Mallory, haz que se suba a bordo, que todo vuelva a funcionar y luego clama de Dios para que esto funcione. De lo contrario, tendría que encontrar la manera de que Lois contactara a su padre, y estaba seguro de que sería más seguro para él ir a pelear con Homelander desnudo con una cuchara que tener esa conversación. Está bien, me voy, anunció Butcher mientras se ponía nuevamente su clásica gabardina negra asegurándose de agarrar una pistola que llevaba enfundada debajo del hombro derecho. ¿A dónde vas? Se oyó la voz molesta de Hughie a sus espaldas. El miembro más joven del equipo apenas contenía su ira ante la situación en la que se encontraba. Voy a encontrarme con un contacto, gruñó Butcher, moviéndose hacia la salida solo para encontrar su camino bloqueado por Hughie. ¿Quién? Insistió Hughie. Aunque Butcher no estaba de humor para que lo desafiaran, estaba secretamente impresionado con el intento de Hughie. El chico había desarrollado agallas, bendito sea su corazón. Alguien que pueda ayudarnos a atrapar a ese superterrorista cabrón. Butcher apartó a Hughie de un manotazo y cogió un paquete de cigarrillos que Frenchy había dejado fuera. ¿Quién es el contacto? Insistió Hughie, acercándose a Butcher para mirarlo fijamente, respirando con más dificultad. ¿Cuál es su verdadero nombre? Butcher clavó la mirada en Hughie. Hace un año, esto habría hecho que el chico saliera corriendo, pero ahora Hughie simplemente se la devolvió, lo que provocó que Butcher cambiara de táctica y le sonriera con picardía. Te encantará. No, no lo haré. Nunca me ha gustado. Hughie hizo una mueca mientras Butcher se alejaba de él, dirigiéndose de nuevo a la salida. La melancolía casual hizo que Hughie finalmente estallara. Jamás me ha gustado, carajo. Tomado nota. Butcher se encogió de hombros y siguió adelante. Ni una palabra de él. Hughie volvió su atención al grupo sentado a la mesa. Nos dio por muertos, y ahora ha vuelto. ¿Y qué? ¿Es como si nada hubiera pasado? La mesa permaneció en silencio, mientras todos intercambiaban miradas rápidas. Frenchy parecía un poco avergonzado, pero sin remordimientos, mientras que Milímetros y Lois tenían la misma expresión de resignación. Ambos ya habían hablado de la situación de Butcher la noche anterior en privado y, aunque no era lo ideal, aún necesitaban a Butcher y sus habilidades. Sin embargo, hubo una persona que reaccionó al arrebato de Hughie. Butcher simplemente respiró hondo y decidió sofocar esta pequeña rebelión antes de que Hughie dijera o hiciera algo que requiriera una respuesta más contundente. Sí, ya sabes lo que siento. Butcher cambió su voz y su actitud, adoptando una que los chicos conocían bien al fijar la mirada en Hughie. Siento haber confiado en que esta gente fuera lo suficientemente inteligente como para salvarse, como lo han hecho cientos de veces. Bueno, ¿y dónde demonios te has metido? Hughie dio un paso adelante, intentando, evidentemente, imponer su dominio, pero con un aire más de cachorro que de pitbull. Bueno, técnicamente. Lo llamé de vuelta. Frenchy habló, intentando ser informal y terminar la discusión, lo que le valió una fuerte patada y una mirada fulminante de Lois. Hizo estallar a Madeline Stillwell. Replicó Hughie, riendo sin ningún sentido del humor. Te lo dije. Ya estaba muerta cuando la hice estallar. Homelander se cargó a la escoria. Butcher respondió con calma. Su tono estaba cambiando y la expresión que se dibujaba en su rostro no era la que a Lois le gustaba ver. Genial. De acuerdo. Totalmente.
Ugie se burló con incredulidad, mirando a la mesa en busca de apoyo, pero descubrió que todos permanecían en silencio. Vamos a fingir que esto es normal. ¿Cómo? Como si fuéramos unos lemmings. La sala quedó en silencio mientras Butcher avanzaba, acortando la distancia tan rápido que Ugie no pudo hacer más que estremecerse, paralizado en el sitio cuando el hombre más alto se inclinó hacia él. Ugie luchó contra su instinto natural de mostrar miedo, pero aún así, la mirada de Butcher y su proximidad le hicieron tragar saliva. Bueno, ¿a quién más van a seguir? Gruñó Butcher, que en ese momento parecía más un lobo marcando su territorio que un hombre. Ya basta, ustedes dos. A menos que quieran sacarlos y empezar a medirlos. Seguro que a Frenchy no le importará ayudar. La distracción de Lois permitió a Ugie retroceder sin quedar mal. El gruñido de Butcher desapareció al mirar a Lois y a Ugie, luego negó con la cabeza y se burló. Satisfecho, se dio la vuelta rápidamente y se fue. La habitación quedó en silencio por un momento. Ugie, aprende a elegir tus peleas, o la próxima vez dejaré que te mate. El tono de Lois era despreocupado mientras apartaba la mirada de la puerta por la que había salido Butcher y seguía bebiendo su té. No puedo creerlo, ¿te parece bien? Ugie se volvió hacia Lois, quien para él había sido la única voz de la razón en todo el grupo, con la ira creciendo de nuevo en él. Es un psicópata arrogante y loco. Lois miró a Ugie un instante. Su mirada lo desanimó por completo, y se retorció bajo su mirada firme. Los ojos de Lois tenían una mirada penetrante que, por mucho que Ugie la viera, le provocaba escalofríos. Su mirada se dirigió a Milímetros. Ambos intercambiaron una breve mirada antes de que Milímetros suspirara y se levantara rápidamente, seguido por todos los demás, dejándola a ella y a Ugie solos. Siéntate, señaló Lois hacia la silla donde Milímetros acababa de sentarse. Ugie la miró de reojo, lo que le valió otra mirada penetrante de Lois, quien ahora señalaba la silla. Siéntate, ahora. Ugie se sentó rápidamente, sintiéndose como un colegial al que la maestra reprende de nuevo, o como si hubiera vuelto con su madre antes de que se fuera, enfadada porque rompió un plato o algo así. La situación se volvió aún más extraña para Ugie al ver la barriguita de Lois. No pudo evitar compadecerse un poco del niño, con poderes o sin ellos, con Lois como madre, ese niño no iba a salirse con la suya. Ugie, tienes que dejar de presionar a Butcher, suspiró Lois. Ugie abrió la boca para decir algo, pero la mirada de acero de Lois y su mano alzada lo interrumpieron. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero nos guste o no, donde estamos ahora mismo, lo necesitamos. No, no lo tenemos opciones. Ugie tenía la mirada de quien se creía el único cuerdo en un mundo de locos. Annie, Clark, tú. Literalmente, cualquiera que odie a Bout. Lois miró a Ugie un instante, buscando algo con la mirada, hasta que una expresión de comprensión cruzó su rostro. Suspiró profundamente y negó con la cabeza. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos y terminó su té antes de volver a hablar. Ugie, ahora estamos en un mundo muy diferente, uno en el que Butcher, yo, de hecho, nunca habíamos estado. Bout se quitó los guantes. Ya no hay reglas. Superhéroes en el ejército, eso fue solo un calentamiento. La muerte de Raynor ese fue el primer disparo. ¿El primer disparo de qué? Preguntó Ugie con cautela. Una guerra, Ugie, una guerra. Hasta ahora, todo ha sido clandestino, aunque no lo creyeras. Había reglas, límites que ninguno de los dos bandos cruzaba, pero eso ya no existe. Lois hizo una pausa mientras se removía en su asiento. Ugie no estaba segura de si era el tema o el bebé lo que la incomodaba. Aunque me halaga tu fe en mí, aunque no estuviera comiendo por dos, no puedo hacer lo que hace Butcher. No me malinterpretes, podría causar algún daño, pero al final, perderíamos. ¿Por qué? ¿Porque qué carnicero es más desquiciado y violento que tú? Se burló Ugie. Lois parecía mucho más apta para liderar y planificar que carnicero. Tiene más empuje que yo, Ugie, una concentración más incansable, más y más celo. Puede que lo odie, que piense que es un imbécil y, Dios mío, a veces he querido dispararle, pero nunca le he faltado el respeto. Lois bajó los pies de la silla frente a ella para poder, con algo de esfuerzo, inclinarse hacia adelante y mirar a Ugie directamente a los ojos. Soy alguien como Ugie, si me encadenaran a una tubería en una celda y mi ejecución estuviera a punto de ocurrir, planearía, tiraría de la tubería, intentaría doblarla, forzaría la cerradura, me enfrentaría a los guardias y, cuando vinieran, intentaría resistirme. Butcher es el hombre que simplemente se cortaría el brazo y luego golpearía a los guardias hasta la muerte con él.
Y con lo que estamos enfrentando, necesitamos a alguien capaz de hacer eso. Ugie se quedó en silencio ante las palabras de Lois. Las oía, pero no estaba seguro de aceptarlas del todo. Era como si existiera en tres mundos. El primero era el mundo de Butcher, donde todo era una mierda y la violencia extrema parecía ser lo único que funcionaba. El segundo era el mundo de Annie, donde bastaba con apartar a algunos para que Clark pudiera intervenir y salvarlos a todos. Luego estaba este extraño mundo real donde todos los demás ignoraban a los otros dos y simplemente seguían con sus vidas sin ninguna preocupación. Ugie, su nombre lo hizo volver la vista hacia Lois, quien le sonreía. Era esa clase de sonrisa cálida y amistosa que hacía que todo, si no mejor, fuera más llevadero. Entiendo lo que dices, pero ahora no es el momento. Sin embargo, ahora mismo necesitamos, todos unidos. Ugie terminó la frase con resignación. Bueno, sí, pero en realidad iba a decir que necesitamos ayuda para levantarme. Tengo los pies hinchados, me duele la espalda y tengo ganas de orinar. Lois rió, dándose una palmadita en la barriguita y dedicándole a Ugie una sonrisa traviesa. Oh, mierda, claro. Ugie se puso de pie con dificultad y ayudó a Lois a levantarse. Ella se aferró a su brazo mientras empezaban a caminar, intentando estirar la espalda. Mientras se movían, la mirada de Ugie volvió al bulto y no pudo evitar preguntarse una de las muchas cosas que le rondaban la cabeza. Entonces, ¿niño o niña? Lois miró a Ugie con las cejas arqueadas, con una mezcla de humor por haber tardado tanto en abordar el tema, y realmente impresionada. Es una niña, gracias por preguntar. Ugie sonrió ante la nueva información. Su mente ya intentaba determinar cómo se vería la chica con el buen aspecto de Lois y Clark. El pensamiento fugaz le hizo estremecer al mirar a Lois. La otra pregunta que ansiaba formular, pero que aún no se atrevía a formular en voz alta. No estaba seguro de si era valentía o simplemente su habitual falta de instinto de supervivencia, pero logró formar las palabras antes de que su cerebro pudiera detenerlo. ¿Lois sabe Clark? Preguntó Ugie con torpeza, pero antes de que pudiera detenerlo. Se hizo el silencio en el aire mientras ambos se congelaban. Ugie estaba seguro de que estaba a punto de volver a ver el lado oscuro de Lois. Sin embargo, para su sorpresa, vio algo que nunca imaginó. Lois mordía el labio y parecía insegura. Cuando volvió a hablar, su voz carecía de su habitual seguridad. No lo hace, y créeme, sé que esto no es ideal. Miró a Ugie y pudo ver la incertidumbre en su rostro, como si estuviera repitiendo una discusión o conversación que ya había tenido en su cabeza cientos de veces. Todo pasó tan rápido que tuve que esconderme, pero guardando las apariencias, haciendo entrevistas a distancia, todo, se me fue de las manos. Y cuando me enteré, ya estaba en la clandestinidad y Clark en el extranjero, e incluso cuando no está, últimamente está rodeado por Bough. Y no puedo dejar que Bough se entere de esto. ¿Por qué? Preguntó Ugie por instinto. Seguro que Bough era malvado, pero Superman tenía hijos todo el tiempo. De hecho, toda la industria del entretenimiento hablaba de los hijos de Superman, así que Clark tuviera un hijo no podía ser un conocimiento tan peligroso. Ugie, ¿has visto el brillo? Mi bebé es un bebé con superpoderes naturales, sin sin mejoras, justo lo que Bough ha estado presentando a sus héroes durante décadas. Lois parecía genuinamente asustada, una emoción inusual en la reportera, generalmente impasible, y se llevó las manos instintivamente al estómago, como para protegerlo del mero concepto de daño. Si se enteran, no habrá nada que no hagan para atraparla, y no me imagino qué harían si lo logran. Bough Security State, Área Silvestre Five Ponds, Estado de Nueva York. De acuerdo, tienes esto, solo apunta aquí. La voz de Homelander parecía genuinamente contenta y feliz para un niño, pero para un adulto, era evidente que le costaba mantener la fachada. Solo hazlo lo mejor que puedas. John observaba. Ryan, de su propia sangre, recogió la enorme pelota de béisbol y se la lanzó. Se preparó, listo para atrapar la pelota que iba a romper la barrera del sonido. Sin embargo, el brazo de Ryan simplemente se agitó y la pelota apenas los atravesó. Le costó todo el control mantener la sonrisa alentadora en el rostro mientras caminaba hacia la pelota. ¿Cómo es tan malo en esto? A su edad, levantaba coches por encima de mi cabeza. Los pensamientos de John le daban vueltas en la cabeza, mientras la imagen del típico ejercicio de unión padre-hijo estadounidense no parecía estar saliendo como debía. Sin embargo, como su cerebro no encontraba otra opción que seguir adelante, recogió la pelota y regresó a su sitio.
Le dedicó a Ryan una amplia sonrisa y lanzó la pelota con un poco más de suavidad que la última vez, pero, una vez más, la coordinación de Ryan fue un desastre y falló por un pelo. Cuando Ryan se dio la vuelta y fue a por la pelota perdida, John no pudo evitar que un destello de ira se le dibujara en el rostro. Mientras tanto, Becca estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirándolos fijamente. El corazón le latía con fuerza y se mordía las uñas mientras miraba el teléfono que tenía en las manos. Homelander le daba la espalda, y podía ver a Ryan, pero su hijo no la vería fácilmente a menos que la buscara específicamente. Su mente estaba a 1000 por hora. Boug le había mentido, habían prometido mantenerlos a salvo y, en cambio, simplemente habían dejado que el monstruo volviera a sus vidas. No, era peor que eso, él era libre de ir y venir cuando quisiera. Era un animal que la había maltratado, la había lastimado, que había ignorado cada protesta que ella había hecho y luego la había violado. Timbre. Polla. Timbre. Polla. El sonido del timbre genérico hizo que la mente de Becca se detuviera en el oscuro camino que la había llevado y se confundiera. Nadie tocaba el timbre, principalmente porque nadie la visitaba. Todo el barrio estaba compuesto por gente como ella, a quien Boug ocultaba, o por actores pagados para crear la ilusión de que todo era real. Becca echó un vistazo rápido a Ryan y Homelander antes de correr hacia la puerta. No había mirilla, ya que nunca había visitas, así que se vio obligada a abrir. La vista que la recibió la alivió al instante. Vio la S dorada blasonada y luego levantó la vista para encontrarse con los cálidos ojos azules que la cubrían. Señora Butcher, recibí su mensaje. ¿Puedo pasar? Clark se quedó en la puerta amablemente y le ofreció una sonrisa reconfortante. Ya había inspeccionado la casa y sabía dónde estaba Homelander, así que esta vez optó por ser más diplomático de lo que suponía. Becca abrió los ojos de par en par, sorprendida por la petición, más por la cortesía que por la solicitud en sí, y luego le hizo un gesto a Clark para que entrara. Al entrar, no pudo evitar notar la tenue apariencia de normalidad que apenas cubría la casa. Era evidente incluso para alguien sin visión de rayos X artificial, fabricado y falso. Todo en la casa, el vecindario y la comunidad entera estaba urdido para crear la ilusión de normalidad. Clark no pudo evitar suspirar al ver las fotos falsas en la pared o el informe escolar a nombre de Ryan del programa de educación en casa en línea en el que participaba. Boug se había esforzado al máximo para crear la ilusión de una infancia normal, tanto que era casi creíble, casi. ¿Qué pasará cuando Ryan descubra que no lo es? Esa pregunta se quedó grabada en la mente de Clark mientras entraba a la casa falsa. Están en el jardín, jugando a la pelota. Becca recorrió la casa agachando la cabeza ligeramente, intentando mirar hacia el jardín por el pasillo. Cuando estuvo segura de que Homelander seguía jugando a la pelota, se volvió hacia Clark. Gracias por venir. No pasa nada, no habría llegado antes, pero hubo un incendio en un edificio de viviendas en el camino. Clark se disculpó. Había controlado el incendio rápidamente, pero aún se sentía fatal por no haber podido llegar tan pronto como prometió. Becca guardó silencio unos instantes mientras miraba de nuevo hacia el jardín por encima del hombro, y luego de nuevo hacia Clark, con miedo y vacilación en la mirada. Él no la presionó, presintiendo que lo que más necesitaba era el control y la seguridad que le habían arrebatado a su familia. ¿Está escuchando? Preguntó. Clark miró hacia el jardín, leyendo los signos vitales de Homelander. El otro superhéroe estaba completamente absorto en el juego de la pelota y se había desconectado del resto del mundo. No está escuchando. Solo debemos tener cuidado. Necesito saber, ¿eres? Becca se quedó en silencio, con las manos temblorosas a los costados. Reprimió el miedo y la duda y respiró hondo para calmarse. Necesito saber, ¿no eres como él? Eres bueno de verdad, ¿verdad? No soy como Homelander, puedes confiar en mí, dijo Clark lentamente, poniendo cada gramo de honestidad que tenía en su cuerpo en esas palabras. Becca dejó escapar un suspiro de alivio y casi lloró también. Sabía que sería ingenuo creerle la palabra a un Superman o a cualquiera, y quizá fuera su última esperanza la que hablaba, pero ver a Superman frente a ella era diferente. No se comportaba como si fuera invencible, ni como si ella fuera inferior a él. Se sentía como un protector cuya existencia giraba en torno a salvar a quien quiera que estuviera frente a él. Gracias a Dios. Necesito que me ayudes, por favor. Necesito que se vaya. Becca intentaba calmarse y sintió lágrimas que logró contener. Tienes que obligarlo a irse. Clark simplemente miró a la mujer y asintió, hablando lentamente. De acuerdo, de acuerdo.
Necesito que metas a Ryan adentro y luego vayas al sótano. ¿El sótano? ¿Q? Preguntó Becca confundida hasta que todo encajó. En su mente, solo había una manera de que Homelander se fuera, y no sería por decisión propia. Yo me encargaré de él, tú solo cuida de Ryan, dijo Clark con seriedad. Si ocurría lo peor, estaba preparado. Le dedicó una leve sonrisa y luego asintió antes de dirigirse al jardín. Becca se quedó paralizada un instante y luego se movió. Clark, por su parte, apenas había dado unos pasos cuando ella lo adelantó de repente y le puso las manos en el pecho. Espera, espera. Un segundo, Clark accedió a la petición de Becca y pudo ver la inquietud y la incredulidad en su rostro. ¿Estás dispuesto a pelear con Homelander, así como así? ¿Pelea contra el hombre más peligroso del mundo, sin pensarlo dos veces? Sí, respondió Clark sin dudarlo, su honestidad tan intensa que el miedo y la sospecha de Becca simplemente desaparecieron. ¿Por qué? La voz de Becca era una mezcla de asombro y sorpresa. No podía creer lo que oía. La propaganda de Vought era una cosa, los rumores de la compañía sobre que era el único superhéroe decente eran otra, pero esto era de otro nivel. Era un suicidio puro, todo por una don nadie como ella. Fue el turno de Clark de parecer confundido ante la pregunta, pero respondió con la verdad. Porque tienes miedo, y temes por tu hijo. Becca buscó en sus ojos algún indicio de engaño, pero no encontró ninguno, lo que la hizo retroceder ligeramente, sorprendida. El hombre frente a ella hablaba en serio, estaba dispuesto a salir a luchar contra Homelander. Una pelea entre ellos dos sería devastadora, solo para mantenerlos a salvo. Había una parte de ella, bueno, una gran parte de ella, que quería hacerse a un lado y dejarlo hacerlo, salir a luchar, pero esa parte quedó acallada por su lado más racional, más controlado, que sabía que no podía pedir eso, a dónde la llevaría era algo de lo que no era responsable. No, solo, necesito mantener a Ryan a salvo. Becca tembló un momento antes de respirar hondo para tranquilizarse. No voy a mentir, le tengo miedo, pero no puedo pedirte que hagas esto sabiendo a dónde me llevará. Clark la miró. Ella fingía valentía, pero la mujer estaba claramente aterrorizada, más que aterrorizada. Quería insistir, cada fibra de su educación le decía que actuara para ayudar a esta mujer, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Necesitaba ayuda, incluso la deseaba, pero en ese momento no la quería, por la misma razón que Maeve o Annie no se la habían pedido. Lo que desencadenaría. Está bien, lo entiendo, pero sé que si alguna vez te lastima a ti o a Ryan, lo detendré, dijo Clark con el ceño fruncido en su rostro mientras odiaba no poder actuar. Gracias, vamos a terminar con esto. Becca respiró profunda y tranquilamente, recomponiéndose y forzando una sonrisa maternal en su rostro mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el jardín. Clark lo seguía de cerca, fácilmente visible no solo por su vistoso traje, sino también por ser con diferencia una cabeza y media más alto que Becca. Al salir al pequeño porche, la escena que los recibió era casi idílica. Un niño y su padre jugando a la pelota, si no fuera por la creciente frustración de Homelander. Está bien, amigo Ryan, solo usa tus poderes, suspiró Homelander tratando de mantener la sonrisa en su rostro tenso. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ryan, mirando confundido al hombre alto y rubio. Homelander se defendió de su frustración. ¿Cómo era que el chico no lo entendía? Era simple. Solo había que lanzar la pelota con fuerza, el cuerpo hacía el resto. Quizás una pequeña demostración ayudaría, mostrar lo que podía hacer y eso podría impulsar a Ryan hacia adelante. Homelander rodó la pelota que tenía en la mano antes de girarla y lanzarla directamente al aire, con tanta fuerza que Ryan fue empujado un poco hacia atrás. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par, asombrados, mientras intentaba, sin éxito, seguir la pelota mientras desaparecía en el cielo. No puedo hacer eso. Sí puedes, todo lo que tienes que hacer es. Homelander se acercó a Ryan, apenas capaz de contener su emoción, antes de que lo interrumpieran. Clark. La voz de Ryan fue acompañada por su apresurado acercamiento hacia donde habían aparecido Clark y su madre. El niño estaba evidentemente encantado de ver al hombre. Hola Ryan, ¿cómo estás? Saludó Clark al pequeño rubio con una amplia sonrisa, mirando brevemente a Homelander. Estoy bien, papá y yo estábamos jugando a la pelota, dijo Ryan con entusiasmo, aunque Clark podía notar que Ryan estaba más emocionado por contárselo que por el acto en sí. ¿Puedes creer que nunca ha visto un partido de béisbol de verdad? ¿O que nunca ha lanzado una bola rápida? La voz de Homelander hizo que todos lo miraran, con una inquietante mirada posesiva mientras observaba a Ryan y Clark juntos.
Clark simplemente miró a Ryan, quien parecía desanimado ante la crítica directa e ignorante de Homelander, lo que lo llevó a intervenir y ayudar al niño. Bueno, tendremos que hablar con tu madre sobre un partido de béisbol, pero puedo enseñarte a lanzar una bola rápida. Siempre y cuando tu madre esté de acuerdo. Becca miró a Clark, luego a Homelander y finalmente a su hijo, quien estaba casi maravillado ante la oportunidad de aprender de Clark. Había querido que Ryan volviera a casa y se alejara de Homelander. Necesitaba estudiar en casa y sus clases de piano se acercaban. Sin embargo, al ver los ojos esperanzados de su hijo, asintió levemente. Pero tiene que ser rápido, Ryan necesita ponerse a estudiar, agregó Becca mirando rápidamente a Homelander, quien simplemente le sonrió, como si su intento de establecer autoridad fuera divertido. Clark movió a Ryan de vuelta de donde había estado y luego pasó unos minutos hablando tranquilamente con el chico. La acción le trajo recuerdos a Clark, recordando que su padre había hecho lo mismo, enseñándole cómo agarrar la pelota, dónde estaba su punto de equilibrio, cómo seguir todo el movimiento y cómo controlar el lanzamiento, sin apuntar. Aunque Clark también recordó con una sonrisa que su padre le había enseñado en medio del campo de Evan, a 8 kilómetros del pueblo, justo después de la cosecha, y que había usado un chaleco antibalas completo como precaución. Homelander se quedó allí observando atentamente la interacción, resistiendo el impulso de burlarse del consejo de Clark. Estaba a punto de intervenir y tomar las riendas cuando Clark se levantó de repente, con una sonrisa en el rostro, saludando a Ryan con un asentimiento, antes de volverse hacia Homelander indicándole que se preparara. Ryan pareció nervioso por un momento, pero se le pasó al ver que Clark seguía sonriéndole. El joven entonces irguió los hombros y lanzó la pelota. Quebrar. Los ojos de Becca se abrieron de par en par al oír el sonido. Sin duda, era muy distinto del estallido de sonido que se produjo cuando Homelander lanzó la pelota. Sin embargo, era innegable que Ryan había lanzado una bola rápida. La pelota había salido de su mano con un movimiento perfecto y viajaba a velocidades de élite. Ryan se quedó atónito un momento antes de mirar a su madre, quien le sonrió con todo el cariño que una madre puede tener. Sin embargo, al girarse para encarar a su padre, el rostro de Ryan se ensombreció. Homelander miró la pelota, divertido por el intento que acababa de presenciar, y se la devolvió a Ryan, quien se estremeció, pero la pelota no lo golpeó, pues Clark la atrapó con facilidad. Buen intento, y mucho mejor, hijo, pero necesitas, Homelander suspiró mientras intentaba pensar en las palabras, recordando cómo le habían enseñado a controlar su fuerza y el dolor que soportaba. Superar la debilidad y aferrarte a tu fuerza, a tu poder. Becca avanzó, dispuesta a acabar con esto. No le gustaba lo que Homelander intentaba enseñarle o inculcarle a su hijo. La única razón por la que estaba allí era precisamente para detenerlo. Sin embargo, se detuvo en parte por la mirada fulminante que Homelander le lanzó, pero más por la mano que Clark le ofreció al arrodillarse junto a Ryan y devolverle el balón. El niño miraba fijamente el balón, con el claro deseo de hacer lo que su padre le había dicho que podía hacer, pero sin saber ni remotamente cómo. Clark respiró hondo y miró a Ryan directamente a los ojos. Ryan, eres diferente a los demás chicos de tu edad, y eso está bien. Tu fuerza no viene de tus brazos ni de tus piernas, viene de aquí y de aquí. Clark extendió la mano y con 2 dedos le tocó suavemente el corazón y luego la cabeza. El gesto hizo que Ryan lo mirara de reojo. Tu fuerza se basa en la concentración y el control. Mi papá me dijo, ¿cómo lo dijo? Hay poder dentro de ti, una fuerza que es tuya y solo tuya. No la fuerces, es parte de ti. Imagina que hay un rayo dentro de ti, fluyendo justo debajo de la superficie. No la agarres, no la fuerces, simplemente déjala fluir. Déjalo fluir, repitió Ryan, asintiendo con la cabeza, aunque sonaba extraño que todo lo que Clark decía pareciera tener sentido para él. Déjalo fluir, respira, concéntrate, suelta, eso es todo, respondió Clark, dándole una palmadita en la espalda a Ryan mientras se levantaba y apuntaba al chico hacia Homelander. Ryan se quedó quieto un momento y cerró los ojos, intentando concentrarse en lo que Clark le había dicho, murmurando las palabras en voz baja. Déjalo fluir, respira, concéntrate, suelta. Crack. Boom. Becca se vio obligada a retroceder unos pasos para estabilizarse cuando la presión del aire del lanzamiento de Ryan la golpeó. El sonido también rompió la ventana de la cocina, pues la pelota rompió la barrera del sonido al salir de su mano. La pelota explotó al impactar en la mano enguantada de Homelander. La fuerza y la velocidad del impacto la redujeron a papilla. Ryan se quedó boquiabierto por un momento antes de sonreír de oreja a oreja, maravillado por lo que acababa de hacer.
Homelander también parecía sorprendido. Evidentemente no esperaba que el enfoque de Clark funcionara, pero rápidamente se sobrepuso a su sorpresa y sonrió ampliamente. Empezó a acercarse a Ryan, listo para abrazarlo y felicitarlo por haber superado su debilidad. Pero antes de que pudiera hacerlo, Ryan corrió hacia su madre. Mamá, mamá, ¿lo viste? ¿Viste lo que hice? Ryan saltaba y sonreía como si fuera Navidad y su cumpleaños a la vez. Claro que sí, amigo. Becca le sonrió a su hijo, a quien nunca había visto tan feliz. ¿Por qué no entras y te preparo un sándwich para celebrar? Parecía que Ryan iba a protestar, dándose la vuelta para intentar conseguir apoyo, pero antes de que Homelander pudiera decir nada, Clark intervino. Hazle caso a tu madre, haremos más cosas luego, te lo prometo. Eso pareció apaciguar a Ryan, quien asintió y corrió adentro antes de que nadie pudiera detenerlo. Homelander se dirigió a la casa con la intención de pasar más tiempo con su hijo, pero Clark le bloqueó el paso. Becca miró a los dos hombres, pero Clark le impidió intervenir cuando éste le hizo un gesto con la cabeza para que entrara, lo cual hizo rápidamente. Dejando solos a los dos hombres más poderosos del planeta, el jardín quedó en silencio mientras los dos hombres se miraban fijamente. Es fantástico ver que mis hijos se llevan tan bien, dijo Homelander primero con una sonrisa en su rostro. Voy a decir esto una vez más y por última vez. No soy tu hijo, Clark negó con la cabeza. Las profundidades de los autoengaños de John eran ferozmente alarmantes. Sigues aferrado a las mentiras de Boog, ya te lo dije, necesitas dejarlas ir. Acepta quién eres y lo que puedes hacer. Suspirando, fue el turno de Homelander de negar con la cabeza, luciendo decepcionado por la declaración de Clark. Lo único que voy a aceptar es que te alejes de aquí, declaró Clark con rostro severo mientras miraba a Homelander, quien simplemente sonrió. ¿Le impedirías a un padre separarlo de su hijo? No es muy justo ni recto, hijo. El tono de Homelander se volvió frío mientras miraba a Clark. Un verdadero padre por parte de su hijo, jamás, admitió Clark, pero luego lo miró con una mirada igualmente gélida. Un maltratador por parte de sus víctimas, sin embargo, eso siempre seré. Él es mío, el rostro de Homelander decayó y toda pretensión de amabilidad desapareció. Es un ser humano, no una cosa, replicó Clark, dando un paso al frente y acortando aún más la ya pequeña distancia que los separaba. Te advierto que te mantengas alejado. Sigues amenazando, y aún así, no te veo haciendo nada, gruñó Homelander, extendiendo los brazos a los costados y haciendo un gesto a su alrededor, demostrando que no le preocupaba la amenaza de Clark. ¿Y si hiciera lo que quisiera? Aunque pudieras detenerme, no puedes estar aquí todo el tiempo. No amenazó, hago promesas, y siempre cumplo mis promesas. La mirada dura de Clark le erizó el vello de la nuca a John por primera vez, pero el superhéroe mantuvo la compostura. Y puede que no pueda estar aquí todo el tiempo, pero te juro que si lastimas a esa mujer o a ese chico, te detendré. Homelander simplemente miró a Clark con ojos desprovistos de emoción mientras escrutaba el rostro del joven héroe antes de que una sonrisa pícara apareciera en su rostro. ¿Y cómo lo harás, hijo? No puedes estar aquí todo el tiempo, y además, ¿de verdad crees que puedes conmigo? Estaba a punto de hacerte la misma pregunta, replicó Clark. Su respuesta dejó a John paralizado, pues probablemente era la primera vez que alguien se resistía cuando él tomaba esa decisión. Al verlo paralizado, Clark insistió. Puede que no pueda estar aquí todo el tiempo, pero cuando tú estés aquí, yo también lo estaré, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Te vas o quieres ver qué pasa si te quedas? La pregunta de Clark quedó suspendida en el aire por unos instantes mientras el mundo parecía ralentizarse. Clark se tensó al dar el ultimátum, en gran parte porque Homelander también se tensaba. La enorme densidad de sus músculos provocó que la presión del aire cambiara, haciendo que el área a su alrededor bajara a algunos grados. Al mirar a Homelander, Clark estaba seguro de que esto estaba a punto de terminar, de que el fuego preverbal estaba a punto de encenderse, o al menos lo estaba hasta que Homelander esbozó una sonrisa pícara. Progreso, sin duda progreso. Te llevaremos, hijo, ay, te llevaremos. Homelander sonrió y se rió entre dientes de Clark como si todo fuera una broma privada de la que solo ellos dos estuvieran al tanto. Su sonrisa se le quedó grabada en el rostro mientras se daba la vuelta y se preparaba para irse. Vuelvo luego, estrecha tu vínculo con Ryan, y si quieres divertirte con mamá, es una auténtica bomba. Clark estuvo a punto de responder, pero no pudo, ya que Homelander salió disparado hacia el cielo, dejándolo solo en el suelo.
El hombre de acero se quedó donde estaba unos instantes, principalmente para asegurarse de que John se fuera y también porque necesitaba un momento para sentirse menos sucio después de la conversación que acababa de tener. Una vez que ambos lograron, Clark regresó a la casa, intercambió una mirada con Becca antes de sentarse con Ryan y ayudarlo con sus matemáticas. El resto del día transcurrió rápidamente hasta que Ryan finalmente fue a su clase de piano con un vecino, dejando a los dos adultos solos. En cuanto Ryan se fue, la actitud y los modales de Becca cambiaron por completo, revelando lo que Clark ya había visto. Una mujer muy cansada y agotada, bajo un peso insoportable. Se acercó a la cafetera que había preparado, se sirvió un vaso antes de meterse bajo el desodorante, sacar un termo y añadir un buen trago a su bebida. «Va a volver, ¿verdad?», preguntó Becca, girándose para mirar a Clark y tomando un sorbo de su café irlandés. «Sí, mientras sepa dónde están Ryan y tú, vendrá. No puedo mantenerlo alejado a menos que tome algunas medidas drásticas», respondió Clark con sinceridad. La mirada de Becca le indicó que estaba a punto de pedírselo, pero aún no. Al ver esto, Clark metió la mano en sus bolsillos y colocó 2 relojes de señales sobre la mesa. «¿Qué son esos?». Becca se acercó y miró los relojes de colores brillantes estilo Superman. «Son una forma de contactarme más rápido que un teléfono. Los relojes emiten un sonido ultrasónico que me alerta si estás en peligro. Te mostraré cómo funcionan». Clark tomó el reloj y le enseñó a Becca cómo activar la señal y cómo quitárselo. Si se lo quitan a la fuerza o se daña, también emitirá la señal. «Gracias». Becca se quedó mirando el reloj, su cerebro acelerado mientras trataba de reconstruir la serie de eventos que habían causado que su vida se convirtiera en esto. Dejó escapar un profundo suspiro casi triste. «No hay ningún lugar al que podamos ir, ¿verdad?». Clark miró a la mujer. Sabía que había un lugar en la Tierra donde Becca y Ryan estarían a salvo, un lugar al que, si Clark activaba sus defensas, ni siquiera él podría entrar. Sin embargo, ese plan tenía un grave problema que lo hacía inviable como solución. Eso no sería saludable para Ryan, no. Clark suspiró antes de mirar la casa con una mueca. La verdad es que este lugar tampoco es bueno para él. «Está a salvo aquí», respondió Becca al instante, pero su rostro se ensombreció al recordarle la realidad en la que se encontraba. O al menos lo estaba. «Mira, tiene una vida normal, estudios, límites, una madre, estará bien». «Becca, es falso. Salvo tú, todo esto es falso». Clark señaló la casa, cuyas paredes y estantes estaban cubiertos de fotos de cosas que nunca sucedieron. «Ryan se está haciendo mayor y un día pedirá permiso para hacer cosas que no puede hacer aquí. Ir a nadar al mar, ver un partido de béisbol, conocer gente». «¿Crees que no lo sé?», replicó ella. No había día que no le asaltaran estas preguntas. «¿Qué se supone que debo hacer?». «No tengo respuesta para eso, pero sé que no es culpa tuya. Lo has hecho de maravilla, y si aguantas un poco más, podría intentar cambiar esto», respondió Clark lentamente, tomándose su tiempo para demostrar que no estaba allí para exigir nada. «¿Cómo?», preguntó Becca con un dejo de esperanza en su voz. «Bueno, primero creo que necesitamos». Clark empezó a hablar antes de detenerse, al oírse una alerta de Kellex, obligándolo a mirar la pantalla que apareció de repente en la parte interior del antebrazo de su traje. El mensaje le desanimó. «Lo siento mucho, pero tengo que irme. Un amigo necesita ayuda». «Oh, no pasa nada». Becca parpadeó ante la abrupta declaración y estuvo a punto de preguntar qué pasaba, pero antes de que pudiera hacerlo, Clark había desaparecido. La única señal de su marcha era la puerta abierta y el sonido de una explosión sónica en lo alto. Seven Tower, apartamento de Annie, finales del 28 de enero de 2020. Annie respiraba con dificultad mientras corría a su habitación. Hoy no había salido como lo había planeado, para nada. Primero, Boog la había sacado a hacer el rollo de las chicas, luego, Atrain regresó, no muy bien, además, estaba Stormfront, su nuevo compañero de equipo, que parecía odiarla sin motivo, y para colmo, Gecko le había echado encima varios viales de V. Ya había logrado enviar un vial a uno de sus contactos de noticias. Lo tenía preparado para que saliera en cualquier momento. Para lo que no estaba preparada era para quedarse con el par de viales restantes de V sin saber a quién enviárselos. Se sentía como si estuviera agarrando a un tigre por la cola, y no sabía si aferrarse a él o correr. No, la V era la dinamita que haría que Boog se estrellara contra el suelo. Entonces, el tablero quedaría libre y Clark podría empezar a arreglar el desastre que habían creado. Ahora, ¿dónde esconderlos?
Había puesto un frasco en el doble fondo de una horrible estatua que Boog le había regalado, mientras que el otro se lo guardaba en la bota por un momento. Estaba enviando un mensaje a Uge cuando sintió una ráfaga de aire frío. Se giró por instinto, con la mano alzada, lista para luchar, al ver a Atrain de pie, con aire de suficiencia, en su apartamento. «Hola, chica nueva, ¿con quién estás sexteando?», preguntó Atrain con una sonrisa burlona mientras miraba a Annie, quien simplemente bajó el brazo sabiendo que no era lo suficientemente rápida para golpearlo. «Sal», exigió Annie, mirando fijamente a Atrain. Una ráfaga de viento la obligó a retroceder unos pasos. En un instante se dio cuenta de lo sucedido. Atrain estaba frente a ella, sosteniendo el frasco de su bota con una sonrisa maliciosa y amenazante, que fue ligeramente contrarrestada por la visible capa de sudor que le goteaba de la frente. A pesar de afirmar haberse recuperado por completo, Atrain aún no estaba ni cerca de su nivel anterior. «¿Qué haces con esto?», preguntó Atrain, sosteniendo el frasco a full. Le temblaba un poco la mano mientras luchaba contra el impulso de tomar la gloriosa sustancia en ese preciso instante. «Esto no es lo que parece. ¿De acuerdo?». Annie mantuvo la calma mientras su mente repasaba todo lo que podía hacer o decir para intentar salir de esto. «Es solo un malentendido. Homelander debería haberte carbonizado el culo en el momento en que descubrió que te estabas acostando con ese chico blanco con pene de lápiz», espetó Atrain, resistiendo el impulso de aplastarle la cara a Annie solo porque sabía que Homelander querría hacerlo. «Te salvé la vida, a mí y a Clark», replicó Annie, esperando que la deuda que les debía fuera suficiente, pero vio otro camino cuando Atrain se sobresaltó al oír el nombre de Clark. «Y te aseguro que no le hará ninguna gracia si le digo que me estás amenazando». No importa qué mierda creas que te debo». Atrain la miró fijamente un momento antes de sonreír con suficiencia. «Ni con quién te acuestas para protegerte. Meterte con esto quema todos los puentes por aquí». Atrain levantó el frasco de V, sabiendo que tenía la carta del as en esta pelea. La muy cabrona se había metido con V y disfrutaría viéndola pagar las consecuencias. Meterse con esto era un billete de ida para escapar del abrazo amoroso de Boog, y a una tumba poco profunda, por eso él y Popclaw habían sido tan cuidadosos con él. Simplemente levantó el frasco de V mientras caminaba hacia la puerta, con una sonrisa en el rostro, pero la voz de Annie lo detuvo. «No le vas a decir nada a nadie», dijo Annie sin rodeos. Cuando Atrain se dio la vuelta, se sorprendió un poco por la dura mirada que estaba recibiendo. Annie parecía haberse convertido en alguien muy duro en el tiempo que le había llevado llegar a la puerta. Su actitud era completamente diferente. Había desaparecido la alegría y la amabilidad. «¿Por qué?», preguntó Atrain, con un tono que claramente se burlaba de su intento de parecer duro. «Porque mataste a tu maldita novia», dijo Annie con calma. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro no mostraba vacilación ni preocupación. «Eso le dijiste a Uge, ¿verdad? ¿Que mataste a Popclaw?». «No puedes probar nada», respondió Atrain. Su frío se había enfriado y su agarre en el velo casi hizo que se rompiera. «¿Sufrió?», preguntó Annie, que ya sabía la respuesta y estaba un poco alarmada por lo bien que lo hacía y lo bien que se sentía. «¿Miraste sus grandes y tristes ojos mientras lo hacías?». «Que te jodan». La respuesta de Atrain fue débil mientras se sentía temblar por el recuerdo que lo inundaba. «Sí, miré el informe forense de Boog y». Annie exhaló, negando con la cabeza al ver al velocista que tenía delante. «¡Guau! ¿Todas esas agujas se le clavaron en el brazo a la vez? O sea, una le destrozó el hueso. ¿Lo sabías? ¿De verdad alguien se haría eso? O sea, no me parece un accidente. O sea, Boog está encantado de enterrar el asunto, pero, ya sabes, sí, es por si Illustrated se entera». La amenaza flotaba en el aire mientras los dos superhéroes se miraban fijamente. El corazón de Annie latía con fuerza, pero reprimió una sonrisa al ver que tenía a Atrain, que estaba allí paralizado. Se acercó a él, le quitó el frasco de la mano y estuvo a punto de exigirle que se fuera, pero él habló primero. «Solo hay un problema con tu amenaza». La voz de Atrain la interrumpió y miró a los Speedster con cara de pocos amigos. «¿Qué es eso?», preguntó Annie, y ahora su tono era burlón. «Puedes seguir adelante si estás muerto», afirmó Atrain antes de acelerar repentinamente su velocidad tan rápida que Annie no pudo pensar ni reaccionar. De repente, se encontró respirando con dificultad mientras las manos de Atrain la sujetaban por la garganta, apretándola hasta dejarla sin aliento mientras la arremetía por la habitación, estrellándola contra las paredes.
La falta de aire, el movimiento constante y el dolor al golpear las paredes con tanta fuerza la impedían hacer nada. Estaba a punto de desmayarse cuando, de repente, el movimiento constante cesó. Annie jadeó y vio a Train chocando contra la pared al otro lado de la habitación y a Clark de pie junto a ella. «Ah, mierda, joder», maldijo a Train mientras se levantaba girando el hombro al sentir que su espalda estaba ciertamente magullada. «Váyanse ya». La voz de Clark resonó tan fuerte que las ventanas se rompieron. Train miró a Clark con el rostro fijo en una mirada fulminante. Estaba claro que iba a seguir adelante, pero en cuanto vio la mirada de Clark, su determinación se desvaneció. El velocista simplemente miró a Annie y luego a Clark antes de desaparecer en una ráfaga de viento. Clark se tomó un momento para calmarse antes de volverse hacia Annie, quien se estaba levantando del suelo y le ofreció una mano, que ella tomó. «¿Cómo supiste que estaba en problemas?», logró preguntar Annie, respirando profundamente mientras sentía que su cuerpo empezaba a sanar. «No exactamente. Kellex me avisó que Train había vuelto y que también hablaste con Gekko hoy», explicó Clark, soltando a Annie ahora que estaba bien, antes de examinarla rápidamente y agradeciendo que no tuviera nada roto. «Así que pensé en hablar contigo antes de que hicieras algo drástico». «Puedo cuidarme sola», gruñó Annie mientras se dirigía a la cocina de su apartamento para tomar un poco de agua, sabiendo a dónde quería llegar Clark con esto. «Claramente», respondió Clark señalando las paredes rotas alrededor del apartamento antes de agacharse y recoger el frasco azul que Annie había dejado caer. «¿Y esto es parte del manejo de las cosas?». «Sí», respondió Annie, girándose para mirar a su amiga, olvidándose del agua por un momento y cruzando las manos sobre el pecho. «Tengo un plan. Voy a acabar con Boog, y no vas a detenerme». Clark suspiró, cerrando los ojos un momento. Solo quería mantener a su amiga a salvo. A pesar de lo que ella creía, tenía un plan, pero no era tan impulsivo como el suyo, pues sabía lo delicada y volátil que era la situación. Annie era Annie, sin embargo, y nunca se quedaría de brazos cruzados mientras las cosas salieran mal. No, lo haría y lo habría hecho. Correría a través del fuego para salvar a la gente. Respiró hondo y la miró, sabiendo que necesitaba traerla, confiarle todo, ponerla en peligro, para mantenerla a salvo. «No voy a detenerte, Annie, pero esto es», Clark levantó el frasco azul de V, señalando al sujeto peligroso antes de callarse. La sala quedó en silencio mientras Clark observaba fijamente el frasco de V puro y sin diluir que Gekko le había dado a Annie. Para Annie, Clark parecía haberse quedado paralizado, mirando el frasco con una expresión que Annie nunca antes había visto. «Clark». Annie avanzó, enojada y frustrada, mientras miraba con preocupación a su amigo congelado. «¿Qué es esto?», preguntó Clark con la mirada fija en el frasco. «¿Es el compuesto V?», respondió Annie con voz insegura mientras observaba la sustancia sin diluir. «¿Habla V? ¿Estás seguro?». Clark miró a Annie con una mirada de urgencia y alarma que parecía fuera de lugar viniendo del siempre fiel Clark Kent. «Sí, Gekko me lo consiguió, directamente del laboratorio, tal como lo entregaban de donde sea que lo producen». «Es una muestra pura», Annie se movió bajo la mirada de Clark mientras él volvía a mirar el frasco. «Esto es imposible», susurró Clark claramente para sí mismo mientras miraba el primer frasco de V que había encontrado. Clark conocía la sustancia desde hacía años y sabía para qué la usaban tanto Boog como héroes como Train. Sin embargo, debido a que Boog la controlaba estrictamente y a que no quería involucrarse en el mundo de las drogas como Train, Clark nunca había tenido motivos para acercarse a ella. De hecho, la había evitado por completo. Sin embargo, ahora que la tenía en sus manos, lamentaba no haberle interesado más la droga de Boog, ya que le producía un escalofrío que le recorrió el cuerpo. «Clark, ¿qué pasa?». Annie finalmente se decidió a preguntar, pues Clark estaba empezando a alarmarla. La droga ha sido ligeramente modificada, diseñada, pero su sangre kryptoniana». Los ojos de Clark se abrieron de par en par mientras seguía escaneando el frasco frente a él. Sin embargo, sin importar el espectro que examinara con la vista ni la profundidad con la que analizara la estructura genética de la sustancia, confirmaba lo que había visto primero. El vial, compuesto V, el mismísimo creador de superpoderes, el que tanto daño había causado al mundo, era sangre kryptoniana. La voz de Annie lo liberó del hechizo que el vial había lanzado sobre él, lo que le hizo mirar a una de sus amigas más antiguas, quien parecía más confundida que nunca. «Clark, ¿qué diablos es un kryptoniano?». Notas del autor. Está bien, estoy de vuelta.
Disculpen la demora, la vida simplemente decidió darme un sinfín de cosas. Y la verdad es que he tenido poco tiempo para escribir, así que ha desorganizado mi antiguo horario de escritura. Pero no se preocupen, estoy comprometido con mis historias hasta que estén terminadas, así que seguiré actualizándolas mientras pueda. Como siempre, gracias por leer, cada visita es un pequeño trocito de motivación para seguir adelante. También quiero agradecer a Dracomancer 1, mi gran lector beta, cuya ayuda, como siempre, es invaluable para hacer que estas historias sean lo mejor que puedan ser. De todos modos, como siempre, sigue a favoritos y reseña como desees. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.